Bien, jóvenes, buenos días. Sesión del grupo O1 Electricidad y Electrónica Básica, febrero 17 del 2021. Ok, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de gestión energética, las herramientas de gestión energética. Voy a destacar algunos aspectos importantes que se pueden mostrar aquí en la presentación. No sin antes recordar que lo que están viendo en la pantalla es una regresión lineal, que en el caso particular de la relación que puede existir entre el proceso de producción y, en este caso, el energético que estamos utilizando, que es electricidad, es un modelo que puede ajustarse mucho a la condición. Generalmente, los dispositivos motrices tienen un comportamiento lineal antes de alcanzar saturación magnética, porque en la saturación magnética hay un codo en el cual se aumenta rápidamente la condición de operación por condiciones de saturación, lo que hace que aparezcan pérdidas significativas en la operación como tal, del mismo. ¿Okay? Empieza a haber calentamiento en la máquina, todo y un incremento de la corriente o un decremento dependiendo las condiciones magnéticas del núcleo, pero que de una u otra forma no compensarán el efecto de utilización de la carga. Cuando digo que no compensarán el efecto de la condensación de la carga, quiere decir que desde el punto de vista de producción no estaría dando la condición prevista o no estaría obteniéndose los valores previstos para la producción como tal. De cualquier forma, o se ve una sobresaturación, una sobrecarga, puede presentarse en algún pedazo de la condición, una sobrecarga o una subtensión o una sobretensión. Y en cualquiera de los dos efectos son representaciones de pérdidas en el caso particular de las máquinas eléctricas, motrices, ¿okay? Con motores. Una ecuación de la recta que presenta cómo se relaciona la producción con la energía, con el consumo, la rapidez con que varía la producción y el consumo, el término independiente que, como puede observar en la gráfica, a una producción cero tendríamos un consumo. Pudiera ser accesible el tener un consumo producto de... Un momento, por favor. Ok. Pudiéramos tener aceptable una condición de consumo, de pérdidas de energía, que no estaría asociada directamente con producción, porque incluso recuerde que cuando hicimos el modelo del motor, cuando hacemos el modelo del motor, para calcular las componentes resistivas que representarían al eje, que estarían directamente asociadas con producción, hacemos la suposición de que la máquina, hacemos la suposición a partir del modelo considerando que la máquina tiene unas pérdidas del 10%. Cuando hablamos de la potencia de cortocircuito, estamos admitiendo que es el valor permisible de la condición de pérdidas máximas de la máquina, el 10%. Se debería entonces reflejar esa pérdida del 10% y la forma de reflejar esa pérdida del 10% es una pérdida producto de la construcción de la máquina, de la forma en que la máquina se construyó. Se utilizaron elementos conductores para construir la máquina. Luego esa energía, esa potencia de cortocircuito, esa pérdida de cortocircuito, pues el resultado de considerar ese 10%, quiere decir que es el 10% de la energía que se quedaría en la máquina.
que no sería transferida al producto final, y por eso sería posiblemente razonable que este valor apareciera. Ahora, este valor no solo depende de eso, depende de otras condiciones, de otro tipo de instalaciones que no están directamente relacionadas con el proceso productivo. Iluminación de la planta, por ejemplo. Es una energía que se enciende o que se utiliza básicamente para poder proporcionar eh, que la producción se dé en horas o en ambientes en los cuales la luz solar no garantiza, o la luz día no garantiza que podamos desarrollar la actividad. Aires acondicionados en oficinas, aires acondicionados en escenarios climatizados específicamente porque el proceso productivo así lo implica, debería ser considerado dentro de la producción, pero no está directamente relacionado con la transformación de la materia prima. Hay que establecer cuál es la energía no asociada con la producción, por eso se denomina de esa forma, es el término independiente de la ecuación de la recta, porque básicamente su valor no produce, por eso es el cruce por cero de la ecuación de la recta, no produce. Ahora, habrá que establecer si realmente lo que tenemos en el entorno consideraría tener ese valor o algo más está sucediendo, y eso es un poco lo que quiero mostrar. Ya destacamos esto, la sesión del lunes, no me voy a quedar más aquí. Entonces, obviamente hay una variable de correlación. ¿Sí? Lo que dijimos era que había una correlación fuerte entre 0.49 y 0.8, pero hay una correlación muy fuerte entre 0.8 y 1, entendiendo que 1 sería la relación del consumo con producción con cruce por cero, un modelo ideal. ¿Ven? Prácticamente pudiera ser un modelo ideal, y típicamente cuando tiene una correlación de 1, pues el término independiente termina convirtiéndose en cero y por eso termina siendo ideal. Entonces es importante tener en cuenta, en este caso particular, esta guía de implementación sugiere que valores mayores de 0.85 tienen una buena correlación. Ya vio la tabla en la sesión del lunes donde se indica que una correlación entre 0, 8 y 1 es considerada muy fuerte, ¿sí? Lo importante del caso es interpretar que la correlación, fuerte o muy fuerte, le da validez a los datos. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Una correlación baja quiere decir que los datos no corresponden a lo que se supone que se debería esperar ahí. ¿Ok? Por eso, tener un modelo con información confiable, pues me permite hacer todo tipo de análisis que se le ocurra, sustentado incluso en la prueba y error. ¿Ve? Inicialmente apóyese en toda la base conceptual y en todo el conocimiento de ingeniería que pueda adquirir o tener, y en algún punto empezará a encontrar patrones y tendencias y empezará a montar sus propios modelos matemáticos en función del tema. Se esperaría que les sume, que les dé valor este tipo de tema a su proceso de formación. ¿Ok? Esto de 0.85 por debajo de 0.85 hay que buscar otra correlación, no es tan textual. Vuelvo y le planteo lo que le acabo de decir cuando le presenté el gráfico. Una muy buena correlación de energía eléctrica o de electricidad versus producción es una línea recta por el mismo comportamiento de algunos de los equipos, máquinas motrices. Esa linealidad en términos generales se pueden ver en otro tipo de máquinas, aunque incluso si se quisiera, y por eso le digo que no hay límites en el conocimiento ahí, sacar modelos matemáticos que representen el comportamiento de diferentes dispositivos eléctricos utilizados. Pero por ejemplo, si hablamos de una premoldeadora, una máquina que utiliza calor para construir moldes, ¿ven? Pues cuando hacemos una relación de calor usando electricidad, hay una resistencia, y la resistencia por ley de Ohm tiene una relación lineal entre variable tensión y corriente.
¿Cómo no hacer una regresión lineal ahí, en ese tipo de procesos? ¿Ve? ¿Cómo no hacer una relación lineal en cargas, en motores, en un ascensor, en un cargador, en toda máquina que procese materia prima, que sea máquina motriz, máquina de inducción específicamente? ¿Cómo no hacerlo si sabemos que gran parte de la pendiente es lineal? ¿Sí? Y eso me da pie para poder establecer cuál es el punto óptimo de operación en el codo. Si quiero establecer eficiencia, debo preocuparme en el análisis de esa gráfica en ese codo que sucede antes de saturación magnética. ¿Sí? Eh, Ahora, hay procesos productivos o hay equipos o hay energéticos utilizados en procesos de producción, en lo cual definitivamente, por ejemplo, utilizar una regresión lineal no es una alternativa. Por ejemplo, cuando usted utiliza carbón, quiere el poder calorífico del carbón. La misma condición amorfa con la que se tritura o con la que se produce carbón o la que se extrae el carbón, ¿eh? Todas las, eh, todos los pedazos de carbón no tienen la misma forma. Luego, no tendría es posible, estoy especulando en ese caso, es posible que su quema no sea lineal. ¿Eh? Pero ahí es, por ejemplo, donde le digo, haga una relación prueba y error. Y se podrá establecer de una muestra, tome el lote que llega a una muestra y haga análisis de calentamiento o análisis de quemado del, del carbón. De hecho, creo que lo hacen para poder establecer su poder calorífico, para poder establecer cómo lo usan, para disponer cómo lo usan. ¿Eh? Entonces, ya hay mucha información en el entorno. ¿Eh? Y a partir de la información del entorno y a partir de la información que usted va desarrollando en su planta de producción, pues usted va estableciendo cuál debería ser las correlaciones lineales más adecuadas. En mi interpretación y por el tipo de equipo que se utiliza, generalmente es muy lineal en la salida. Eso también es importante darse cuenta. Estoy analizando la conversión de energía eléctrica a energía mecánica y eso ocurre en el eje. ¿Ven? Y esa parte pues termina siendo relevante ahí. Mire lo que significa energía no asociada con producción: iluminación de plantas, electricidad para equipos de oficina, ventilación, acondicionamientos de áreas, calefacción o frío, ¿eh? Toda la energía que se utilice en servicios de mantenimiento. Iluminación de plantas incluye lo que estoy iluminando en el proceso productivo, pero también lo que estoy iluminando en las oficinas y también incluso iluminación exterior. ¿Ve? Y, por ejemplo, ya esto se puede terminar considerando pérdidas, trabajos en vacío, aunque la teoría lo que ha demostrado es preferible que trabaje en vacío si los ciclos de trabajo en vacío son cortos, a que tenga que volver a arrancar la máquina, porque el arranque de la máquina exige una cantidad significativa de energía, tal vez mucho mayor que lo que representarían las pérdidas por comportamiento en vacío. Ahora, el comportamiento en vacío lo que indica es un factor de potencia bajo, o sea, indica un alto consumo de reactiva, entre comillas, alto consumo de reactiva en relación al valor de la máquina. ¿Ven? Posiblemente ese comportamiento de reactiva afecte la conducción, los conductores que lo alimentan y afecte la fuente. ¿Ven? Pero si los tiempos de vacío, los tiempos de vacío es los tiempos, por ejemplo, una canasta, un ascensor está en el último piso y lo llamaron del primero. Tuvo un trabajo en vacío, desde el último piso hasta el primero. O viceversa, lo llaman desde el último piso y está en el primero. Tiene que trabajar en vacío. Vacío ahí es la condición mínima de operación. Bien. Eh,
Como estamos hablando de energéticos, por ejemplo, las pérdidas en las salideras de vapor o en aires comprimidos, pérdidas intencionales incluso. El uso de aire comprimido, muchas plantas de producción lo tienen. Se hace aseo en las zonas de producción y muchos operarios deciden barrer con aire comprimido. ¿Ve? Es un mal uso, una mala práctica, ¿no? Como otras malas prácticas que se pueden controlar por uso. O sea, se pueden controlar mejorando el comportamiento frente a ella. Pérdidas por radiación y corrección de calderas. En calderas, por ejemplo, el proceso puede ser no lineal, dependiendo del tipo de caldera y dependiendo del combustible o del energético utilizado. Precalentamientos de equipos y sistemas de tuberías, ciclos combinados y ciclos abiertos en los procesos térmicos requieren precalentamiento de equipos. Esa es una energía que no va a estar asociada directamente con producción. Pérdidas de electricidad por potencia reactiva. Es clarísimo que eso está directamente asociado con el componente como tal. ¿Okay? ¿Cómo establece el porcentaje de energía no asociada con producción? Con esta ecuación, entendiendo que esta variable es el promedio en el periodo analizado. Y esta efectivamente es la energía no asociada con producción. ¿Okay? Es un porcentaje, entonces usted toma la variable independiente y la divide por el valor promedio del periodo analizado. Ya lo miramos un poco y nos daremos cuenta que es. Ok. Intencionalmente debemos hacer control sobre esa energía no asociada con producción porque la estamos pagando. Minimizarla, no llevarla a cero, porque si la llevo a cero, estaría garantizando que el equipo que estoy utilizando es un equipo ideal. No la voy a poder llevar a cero. Minimizarla y controlarla sí es una alternativa, porque incluso pueden ser planes de mejora para incorporarlas dentro de la cultura. ¿Sí? Aquí aparece un parámetro que efectivamente es interesante darse cuenta. La energía no asociada con producción puede variar a través de la utilización de nueva tecnología. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, una nueva tecnología, eso es lo que el mundo viene trabajando en desarrollar equipos. Incluso hoy, por ejemplo, en los años, antes conocíamos que los motores tenían un rendimiento del 85, del 90%, del 80%. Cuando hablamos de un rendimiento es la relación entre la energía que entra y la energía que sale. Básicamente es reconocer que hay pérdidas por la forma en que se construye la máquina. Los estudios en materiales han facilitado ya que esos equipos tengan un rendimiento mucho más cercano al 100%, sin ser el 100%, pero sí tenemos, por ejemplo, rendimientos del 90-95% en una máquina motriz, que por su condición y por su operación, pues sería reconocer que hay unas pérdidas que están muy controladas. Esos son aspectos tecnológicos que efectivamente vienen a cambiar la condición. Obviamente hoy, por ejemplo, se hacen análisis de sustitución de componentes de planta en función del menor impacto posible en consumo. Esa es un poco la filosofía con la que se están produciendo la gran mayoría, la tecnología se está incorporando en los procesos de producción de los equipos. Y el beneficio es menor consumo, bajo consumo controlado, menos pérdidas por disposición del mismo equipo. ¿Eh? Y pues obviamente eso tiene un impacto en el proceso productivo, pero no se trata simplemente de sustituir el equipo. Se trata de hacer un poco el análisis de cómo se haría la sustitución del equipo. ¿Ve? Ese es un parámetro que es mucho más importante porque yo puedo traer un equipo con alta eficiencia y bajo consumo que al incorporarlo en un proceso de producción que utiliza tecnología vieja o que tiene un sistema no renovado desde el punto de vista eléctrico, y el solo hecho de tener que adaptar el equipo a las condiciones de operación hacen inviable la misma conexión. ¿Ve?
y no es sano para el mismo equipo. El equipo puede tener la tecnología, la última en tecnología, y puede ser lo mejor, pero puede ser no sano para el proceso, ¿no? Desde el punto de vista del equipo, o sea, el costo del equipo. Yo hago un gasto significativo para incorporar nueva tecnología, pero si no la integro, no gano nada. Si no garantizo que se integra esa nueva tecnología y aporta, no hice nada. Boté el dinero porque no podré utilizarlo a menos que reconozca o menos que suma el sobrecosto que eso significa. ¿Ve? Ahora, energía no asociada con producción, pues se puede volver un parámetro de control. Es que no solo energía no asociada con producción es un parámetro de control. La misma línea base es un parámetro de control. Uno no aplica línea base una única vez. Uno aplica línea base para valorar si los planes de mejora han funcionado o no, porque quiere decir que usted implementa un plan de mejora, hace un seguimiento y un control a través de indicadores, ¿ve? Y tiene nuevos datos de consumo y de producción. Obviamente, no voy a hacer línea base de un día para otro, porque la recolección de la información no me ha mostrado si el plan de mejora funciona o no funciona. Pero una forma de reconocer si las decisiones que estoy tomando en función del plan de mejora y la implementación del plan de mejora tiene un impacto positivo en el proceso es aplicar nuevamente línea base. Y línea base ahí se convierte en un control, ¿ve? Sin olvidar el referente original que obtuve la primera vez que lo apliqué, ¿ve? Porque si no, no tiene sentido aplicarlo. Entonces, incluso todas las herramientas pueden ser utilizadas como parámetro de control y usted está enriqueciendo la visión de la información antes de, por ejemplo, tener que tomar medidas. Cuando digo tomar medidas, no es tomar acciones únicamente, sí, es monitorizar o monitorear, creo que esa es la palabra correcta, las variables que son predominantes, que se denominan aquí variables significativas asociadas con producción, ¿sí? O no asociadas con producción, porque estamos viendo que la energía eléctrica utilizada puede ser aprovechada para la transformación de producto final, pero también hay pérdidas. Debo mitigar y controlar las pérdidas, ¿ok? Eh, pues esto termina siendo muy lógico. Logro reducir la energía no asociada con producción cuando controlo las pérdidas energéticas. En esencia es eso. O cuando hago regímenes de transformación. Entonces, por ejemplo, la planta de iluminación utiliza eh, lámparas de sodio. Hoy hay fuentes lumínicas sustitutivas que tienen igual o mejor impacto en iluminación y pues puedo desarrollar todo un plan para renovación de iluminación. Cumplir los ciclos de los equipos también es hacer gestión energética. Sustituirlos por nuevas tecnologías debe ser transitorio, no debe ser de golpe. De hecho, no tiene sentido que cambiemos la iluminación toda en el mismo instante, porque entonces, si no hago un adecuado mantenimiento, todas van a fallar por ciclo de vida en el mismo instante. Entonces, dependiendo del tamaño de la planta, por supuesto, pues se hacen por secciones las sustituciones. Obviamente una planta nueva no se hace eso, pero se hace un plan de mantenimiento y aparte de hacer un plan de mantenimiento, se hace un plan de sustitución de acuerdo a el ciclo de vida de cada equipo. ¿Ok? Bien, ¿qué puede hacer que el término de la correlación no tenga una correlación baja? Que al relacionar la energía con producción, usted establezca que hay una correlación baja, débil o ineficiente. De acuerdo a la tabla mostrada por debajo de 0.49. Las razones, pues, por ejemplo, cuando tomé datos de producción, eh, no tuve en cuenta toda la información asociada con producción
O que eso es lo que puede estar sucediendo aquí. Obtuve datos de producción y no los relacioné con el consumo. ¿Ve? Se puede sacar, o sea, usted puede, no quiere decir que tenga que volver a hacer la toma de la información. Esa es la ventaja de que esta información está en la ingeniería. Esta es la ventaja de que la información sea liderada por ingenieros, porque no hice bien la correlación y pude darme cuenta. ¿Por qué me doy cuenta? Porque ISO 9000 está incorporado. Puedo establecer una producción equivalente para establecer una condición y hacer un análisis con un dato referencial. ¿Ve? Es muy típico, sobre todo en usuarios regulados, porque el que tiene el control de la lectura del consumo es el operador de red. Y el operador de red hace control de lectura enviando a una persona a revisar su contador de energía. Y él pasa no todos los días del mes, no el mismo día del mes, ni a la misma hora. De hecho, si usted toma el recibo de facturación de energía de su vivienda y lo analiza durante 3, 4, 5 meses, se da cuenta que los periodos facturados son periodos aleatorios. Depende de la disponibilidad de personal, depende de las condiciones. ¿Eh? Ese tipo de situaciones hace que el productor pierda el control sobre la variable de consumo, y si usted se ajusta única y exclusivamente a la condición de facturación del operador de red o de la empresa que le vende la energía en usuario regulado, pues nunca va a poder hacer coincidir su periodo, a menos que usted se proponga tomar muy bien los datos de producción y suponer que la condición de lectura la puede traslapar con el consumo facturado. Pero esto tiene una solución, tiene múltiples soluciones. Una solución muy sencilla. ¿Cuál es el ciclo de producción que usted toma? Y ponga ese mismo ciclo, imponga ese mismo ciclo en la lectura del contador. Si usted hace análisis de producción diario, pues tome reportes de lectura diaria del contador. ¿Ve? Si lo quiere, lo puede volver riguroso en que el control de producción sea a una hora específica. Pues si lo hace diario, me imagino que empieza la producción cuando abre la planta. Tome el registro del contador en ese instante. Cierre de planta, hace conteo de producción, cierre de planta, lea el contador y regístrelo. Hoy, con los sistemas de información o los sistemas computacionales, pues usted básicamente puede almacenar toda la información que quiera. ¿Ve? Es más, así tenga registros mensuales, pues esto se puede volver una práctica. Claro, hay soluciones también más óptimas para estos. En los casos de los usuarios no regulados, básicamente el comercializador de energía, el que le vende la energía, que también le da un apoyo técnico en procesos eléctricos, básicamente él le puede perfectamente facilitar periodos de lectura dependiendo de periodos de producción. Claro, como es comercializador, usted es un cliente atractivo para él, comercializador, y pues obviamente él podrá proporcionarle la información que usted necesite. ¿Ve? Él posiblemente le dé unas tablas con los datos, ¿no? Usted ajusta los datos a la información. ¿Ve? Ok. Cuando se está produciendo por debajo de la capacidad de la planta, pues obviamente tengo regímenes de subcarga, y eso en esencia produce pérdidas o produce un consumo eh, no asociado con producción, que hace que la variable aumente. ¿Mm? No controlo las variables de operación y mantenimiento en la práctica. Eso tiene sentido porque si ya un poco lo que les deja ver este proceso que estamos haciendo desde la perspectiva académica es que efectivamente cómo programé
la operación, cómo programé la operación de las máquinas a partir de programar la producción, es el causante de ese valor de energía no asociada con producción, el alto valor de la energía no asociada con producción. Ok, la regresión lineal trae varias alternativas y trae varias ventajas de análisis. Puedo perfectamente establecer cuál es la variación entre la producción y el consumo. La ecuación de la recta me lo deja ver. ¿Ven? Puedo perfectamente establecer la dependencia del consumo energético asociado con producción. ¿Ven? La correlación lo indica. Una correlación buena dice, ok, tenemos información viable y eso termina siendo importante. ¿Ok? Ahora, la carga base de consumo, la energía no asociada con producción, ya lo hemos planteado. En el caso puntual del modelo matemático que se está trabajando para el aprendizaje, esa energía no asociada con producción es exclusiva del proceso productivo, porque aquí no estamos considerando ni iluminación ni ventilación, no estamos considerando consumo en vacío de equipos. De hecho, exageramos el valor de los equipos por balanceo o por aproximación al siguiente entero cuando hicimos la correlación de lo que se quería procesar con la condición nominal. Es más, estamos utilizando más equipos porque estamos diciendo quiero procesar 5.000, tengo 2.000 en capacidad nominal, necesito 2.5 equipos, no voy a utilizar 2.5 equipos, sino 3 equipos. Y los 3 equipos, que en ese caso que le estoy planteando fueron asumidos como monofásicos, los tomo en operación simultánea. O sea, los 3 deben operar, pero los 3 no van a procesar 6.000, van a procesar 5.000 kilogramos. Por eso el régimen operativo puede estar en zona de no eficiencia. Y es intencional para que se pueda ver la relación con las pérdidas o se note la ineficiencia que se pueda producir. Por eso es intencional. Entonces, en este caso particular, esa energía no asociada con producción es pérdidas. Netamente pérdidas por condición operativa o por regímenes de operaciones inadecuados o porque efectivamente hay mayor cantidad de reactivos, hay ineficiencia por sobrecargas, en algunos casos puede haber sobrecarga de equipos. O sea que en este caso que usted está modelando, es clarísimo la afectación a la pérdida. Entonces, usted puede, en la práctica, como les planteo, el conocimiento no tiene fronteras. Los límites se los pongo yo, porque no me atrevo, o porque no avanzo, o porque no interpreto, o porque no comprendo la información. Así de sencilla es la situación. En la práctica, pues usted puede aplicar 2 líneas base. Nadie le dice que no. Una línea base donde usted identifica los modelos, el modelo de los equipos utilizados en eh, los modelos de los equipos utilizados en producción, ¿sí? Y la muestra está en el ejercicio académico que estamos haciendo aquí. Si usted se dedica a sacar información del proceso de producción y se dedica a combinarla, pues obtiene una línea base de producción únicamente. Claro, a la gente le puede sonar tedioso hacer una línea base, eh, pero es importante tener en cuenta que si el propósito es, o si el impacto energético, tengo que hacer análisis de impacto energético en la organización, pues tengo que buscar los mecanismos. Muchos, todos los mecanismos que se le ocurran, hasta declararse en desconocimiento total del tema y traer un experto. Claro, cuando se lo pongo en ese término, tiene que entender que hay un costo, un sobrecosto por traer a alguien que sea experto. La pregunta es, ¿tiene cómo asumir ese sobrecosto? ¿Eh? La otra es entrenar a su personal capacitándolo. ¿Eh? Entonces lo manda a cursos y espera el tiempo de transición del conocimiento adquirido por cada uno de los personajes que envió para ponerlo en el proceso de producción y empezar a hacer análisis y tendencia. Una cosa importante,
Caracterización energética o sistemas de gestión energética como cualquier estrategia o cualquier método o cualquier mecanismo o cualquier filosofía no da resultados de la noche a la mañana, pero en algún punto tiene que comenzar. ¿Ve? ¿Dónde está comenzando particularmente usted? Aquí, quinto, sexto semestre de su carrera universitaria, si así lo decide. Eso eso no es una decisión del otro, es una decisión suya. ¿Ve? Esa es su ventaja competitiva frente a profesionales de la misma área. Es más, es ventaja competitiva frente a sus 28 compañeros que hoy están escuchando la misma información y que tienen la misma oportunidad que usted de recibir la lista y el video. Pueden almacenar la información y tenerla ahí y usarla cuando quieran. Claro, yo puedo almacenar la información, tenerla en el disco duro, hacerme profesional de ingeniería industrial. Han pasado 2 años y medio, o 2 años, o 3 años, depende del tiempo, o menos. ¿Ve? Empiezo a trabajar en una organización, pero me empiezan a hablar de gestión energética después de 2 o 3 años de profesional. O sea, ya han pasado 5 o 6 años. Tiene que sentarse a ver el video con una preocupación, que tiene que dar una respuesta frente a su jefe o a un cliente. Y la respuesta es inmediata o la respuesta tiene un tiempo límite y usted no tiene tiempo para ver la mano de videos que están puestos ahí. Es más, usted recibe una lista de Excel, usted puede descargar una lista de PDF y usted los puede descargar y los tiene por fechas. Pero usted va a empezar a preguntarse, ¿en qué clase fue que el profesor habló de esa vaina? Y ya ahí perdió el control de la información. Por eso la información se almacena en discos duros, se sabe dónde se tiene, pero la gran ventaja de poder hacer eso es comprender la información, porque cuando usted la comprende, sabe dónde está y sabe cómo revisarla, pero más importante fue, al comprender y aceptar la información, le quedó en alguna parte de su cuerpo, en alguna parte de su biología, específicamente en su cerebro, y sale a la recordación muy fácil el flote de la información y usted puede darle respuesta a su cliente. Pero eso depende única y exclusivamente de usted. 28 estudiantes están aquí conectados, pero la pregunta es, los 28, a pesar que tienen acceso a la misma información, los 28 han estado presentes 48 minutos o menos. Esa respuesta solo la tiene usted. Nadie dará esa respuesta por usted porque usted podrá decirle a los demás, por ejemplo, ya lo voy a enviar a trabajar en sección de grupos y usted le puede decir a los, listo, arranquemos y arrancar. ¿Por dónde arrancamos? Si usted hace esa pregunta, ¿por dónde arrancamos? No estuvo conectado, no ha estado conectado con la información. ¿Eh? Ha estado conectado en internet, aquí, en la sesión, pero no ha estado presente, no ha estado atendiendo la información. ¿Eh? Y pues esas son las alternativas de los sistemas hoy. ¿Eh? Y eso no solo sucede en este tipo de sesión. Usted está en el aula con 28 compañeros más. Usted está ahí físicamente, pero mentalmente no. ¿Ve? Y los procesos académicos, lamentablemente, han sido estructurados y construidos a partir de aceptar la ausencia mental de los formandos o de las personas que se forman. ¿Ve? Y aparentemente decimos, es que no puedo hacer nada. ¿Eh? Hay profesores, y ya han visto los casos en internet, de profesores que se desesperan porque se sienten solos frente a la pantalla porque los 28 del otro lado no preguntan, no cortan, no comentan, no aportan. ¿Eh? Y pueden tener sentido para ellos esa situación. ¿Eh? No es el momento de entrar a buscar cada uno porque tendríamos que revisar particularmente cada caso y ver la cara de las dos monedas. Porque cada moneda tiene caras. Y de cara a cara, cada detalle existe. Y entrar a ponerlos a todos en una misma moneda no tiene sentido. ¿Ok?
Entonces, depende de usted, única y exclusivamente depende de usted. Depende cada cuánto se quiere conectar con la información y depende qué desarrolla con la información. ¿Eh? Mi responsabilidad, si tengo que declararla, es abrir la puerta para que usted entre a un universo que se llama gestión energética. Mi responsabilidad es mostrarle las posibilidades, las inmensas posibilidades de desarrollo profesional que están alrededor de esto, no para que se enloquezca viviendo la experiencia de la gestión energética, sino para que valore la información. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo y todo el sistema reconoce la información como algo útil, pero no le da el valor significativo de la información. ¿Ve? Pagamos por información, pagamos porque nos digan cómo hacerlo, pero no pagamos, se nos olvida que el que nos digan cómo hacerlo nos convierte en personas condicionadas. No le damos el valor y el sentido de la información porque no hacemos un proceso de interpretación y de comprensión de esa información. No validamos y no verificamos la información. Si no validamos y no verificamos la información por nosotros mismos, no vamos a aceptar una realidad que hasta ahora simplemente nos la pusieron en un contexto verbal o visual. Y ahí se rompe la cadena del proceso de aprender. Si yo realmente quiero aprender, tengo que preocuparme por el valor de la información y no por el costo de la información. Son dos cosas diferentes. Yo pago por un título cuando me matriculo en una universidad. ¿Ve? La universidad me proporciona el medio de información y me pone todo el recurso de información a la mano. Yo debo aprender, es mi responsabilidad en el proceso de formación, aprender a administrar ese tipo de información y darle valor a la información. Y la única forma de darle valor a la información es poder establecer qué soy capaz de hacer con esa información, no lo que creo ser capaz de hacer. Porque yo puedo pasar por la universidad, primero, segundo, tercero, todos los semestres, los hice, los cumplí un requisito, pero al final cuando me gradúo y me preguntan qué es capaz de hacer, y si la respuesta es, no, yo soy ingeniero electricista, yo soy capaz de hacer una instalación eléctrica, bueno, hágala. ¿Ve? Y si ya del decir a la acción dudo, quiere decir que la formación que obtuve, que me dieron, que me proporcionaron, que yo creí que tenía porque me la dieron y me proporcionaron, no la tengo en mí, sigue allá. ¿Eh? Por eso, usted es el que debe hacer la transformación, es su responsabilidad transformarse. Y la única forma de transformarse es responsabilizarse de lo que recibe, de la información que recibe y de lo que va a hacer con esa información. Si le deja a los demás ese proceso, pues obviamente el que aprendió es el otro. ¿Ve? Pero esas son cosas que debemos transformar paulatinamente. Como todo proceso de la noche a la mañana no se da, usted a medida que va validando y verificando la información, va diciendo, oiga, sí, como que es por aquí. ¿Ve? Bien, no me voy a detener más aquí. Me voy hacia la hoja de Excel porque es importante. Ya ustedes vieron cómo se construye esto. Ya les envié ayer. Les tuvo que haber llegado información con eh, en la primera parte se pide lo de enero, pero en la primera parte va algo de esto relacionado con los equipos y va el tiempo total de operación de los equipos. Y en la segunda parte recibieron esta información que es lo que vamos a utilizar para el cuarto informe, para el quinto informe. Ven. O sea, que el cierre del cuarto informe depende de esto y depende de esta información, así como depende de la obtención del modelo monofásico equivalente para poder caracterizar el comportamiento y poder establecer consumos. Debo
Ya ese requisito de lineamiento es acabarlo de pulir, revisarlo bien y se los envío lo antes posible. Ese es el informe que deben entregar el día 26 de febrero. Y a partir de esto y la construcción de que es la primera herramienta, ya empezamos a construir el quinto informe. Ya usted sabe que con esos datos que tiene hay que hacer una regresión. Ya sabe que es insertar un gráfico de regresión, dispersión, tener en cuenta que esta variable que está en el eje X es el consumo, que esta variable que está en el eje Y es producción y que la gráfica realmente que se debe construir es producción en el eje X, consumo en el eje Y. Y eso se soluciona muy fácil cuando usted selecciona datos aquí, ¿sí?, y modifica. Y lo que hace es cambiar la columna de X y lo que hace es cambiar la columna de Y. Le da a aceptar, hace una regresión, muestra la gráfica, agregando línea de tendencia, representa la ecuación, representa la R cuadrado y ya lo obtuvo. ¿Ve? Le hablaban de una optimización a partir de la variable, voy a quitar esto de aquí, perdón. Le decían que la energía no asociada con producción se podía mejorar y aquí está el ejemplo, ¿no? El mismo proceso de producción, me dejó ver que hacía bien. 4 puntos por debajo de la curva. Si tomamos este quinto punto, no se ve tanta mejora. ¿Ve? Hay 5 puntos, realmente aquí hay 5 puntos por debajo de la curva. Tomar este quinto implica que la mejora daba como 15.070 y algo. Tomar 4 puntos da una mejor condición de energía no asociada con producción. O sea que ya ahí tuve una mejora. Ahí no solo me puedo detener ahí en el proceso de gestión energética, menos en el proceso de ingeniería. No tiene sentido. Sabiendo que hay un potencial inmenso de mejoría. No tiene sentido solo detenerme con que, bueno, voy a traspasar la operación de la planta en función de estos 4 puntos y en función de esta ecuación de la recta, ¿sí? Para tener ese ahorro, que ese ahorro creo que se puede cuantificar. No sé si lo propuse, pero si no lo he propuesto, ¿cómo se cuantifica? Mira, 15.412 menos 14.072 y lo multiplica por el costo, 700 pesos kilovatio hora. Ahí hubo un ahorro de 938.000 pesos. Una facturación, ¿ve? Como se los traté de mostrar, paga en promedio 28 millones de pesos. Promedio. ¿Sí? Un ahorro de 938.000 pesos mes. Sirve. Funciona. Pero claro, ahora la pregunta que hay que resolver es, oiga, ¿qué implica producir en este rango? Ya lo hice. O sea que no debe ser una cuestión muy costosa volver a producir en ese rango. ¿Ven? Y esa es una parte importante por analizar ahí. ¿Mm? ¿Ven? Ahora, ¿vio la cifra? ¿Cuál cifra? El error promedio. ¿Cómo se saca el error promedio? 15.412, divídalo entre el valor promedio consumido, 41.095.05 multiplicado por 100. Esta cifra que está aquí representa el 37% de facturación, 37.5% de facturación. Alto. Intencionalmente, con la forma en que se montó el caso de estudio, se hace alto. Para que note la significancia, porque eso era lo que les decía. Esta variable que está aquí, esta es
son todas las pérdidas del proceso de producción. Todas. ¿Ven? Y están asociadas al proceso de producción. O sea, esta energía no asociada con producción es de pérdidas totales de producción. Si tengo costos, pues mire que lo que estoy, aquí están las pérdidas. Eso serían las pérdidas. 11.119.642.19. Eso corresponde con relación a este costo en promedio, 28.633.305.17, representan el 38.83%. Tiene sentido que al hacer una relación de costos, esas pérdidas se parezcan mucho a la que estoy estableciendo aquí. ¿Ve? Ese tipo de información, de ahí ya puedo empezar a hacer todo lo que quiera, a la revisión y análisis de la información que quiera. Y ahí, por eso lo llamé un universo de gestión energética, porque es ilimitado. Usted puede desarrollar, experimentar y evolucionar todo lo que quiera con la información. Solo depende de la habilidad del manejo de la información y de la habilidad de la interpretación de la información. Bien. Esta pendiente, que es de 88.025, directamente está relacionada con esta variable, que yo la denominé razón de cambio nominal. Y la razón de cambio nominal no es otra cosa sino ser consciente de que tengo un grupo de equipos, seleccioné un grupo de equipos, independientemente de si esta es una selección adecuada o no, que efectivamente no debe ser adecuada. ¿Por qué no debe ser adecuada? Porque implica un músculo financiero significativo, implica a menos que el negocio sea tan viable que me permita establecer que por tanda de producción puedo llegar a obtener 2.378 toneladas, que cuando lo hago como proceso compuesto y mantengo el 100% de la condición de operación y lo multiplico por 192, estaría procesando un valor máximo de... Esta cifra está aquí, 378. Estaría procesando 456 toneladas y vendiendo 456 toneladas. ¿Ven? Pero, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo que la capacidad de producción de planta me da para que yo produzca cada hora, no en el primer día, obviamente, pero en algún punto llegaré a poder establecer 2.378 toneladas por hora. Si la planta de producción trabaja 192 horas, yo establezco cuál debería ser el valor de producción. Obviamente, estoy estableciendo un máximo. Máximo. ¿Ve? Obviamente, el establecimiento de ese máximo aquí está sujeto a un análisis circunstancial en cuanto a una condición de operación que está condicionada a un número de equipos específicos. Entonces, mal haría con no multiplicar por 0.827 el porcentaje y poder establecer que la capacidad máxima real, por la forma en que monté el problema, no debe pasar de 377 toneladas. ¿Sí? Y cuando hago la revisión aquí, estoy validando que la información puede ser buena, que ya me lo dijo el parámetro de correlación. Hay una correlación fuerte en los datos. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de utilización de la planta, estoy en la condición de lo que debería procesar. No estoy trabajando a tope, tengo una libertad operativa todavía. ¿Ve? De hecho, es tan coincidente la situación que cuando se decidió hacer el análisis operativo para poder establecer regímenes operativos aquí mensual, se le dio una flexibilidad del 20% a la producción. O sea que
Si le resto el 20% hace 377, con seguridad es posible que no supere algún dato de aquí. Perdón, sí. ¿Ven? ¿Qué estoy mostrándole con eso? Lo que usted puede interpretar, las diferentes relaciones y validaciones que usted hace para reconocer si la información es buena. ¿Sí? Pero eso se va adquiriendo en la medida en que usted reconoce la información y aprende de la información. No hay otra alternativa. Alguien le puede dar una receta y usted puede utilizar la receta. Cuando valora el producto, usted empieza a darse cuenta que le puede hacer una modificación a la receta porque a usted le gusta con más de este ingrediente. Es más atractivo para su paladar el aumentarle una pizca de este ingrediente. Y ya usted se apropió de la receta, ya dejó de ser del otro. Empezó a ser parte de la suya. ¿Eh? Y sí pasa con el conocimiento. ¿Eh? Lo mismo pasa si hago el análisis en función de la capacidad instalada. ¿Cuánto puede consumir? Pues está claro que va a consumir, que tengo una capacidad de equipos disponibles eléctrica de 402.81. ¿Sí? Cuando tomo esos 402.81 y lo multiplico, no lo puedo multiplicar por 192. Pues lo puedo multiplicar por 192, que es el tiempo. Obtendría un consumo de 77.338, pero estaría siendo incoherente con la decisión que tomé al decir que el promedio de operación estaba sujeto a una condición operativa. Tengo que sacar el 82.7% a ese valor de 402 para que la cifra se ajuste a al modelo que estoy mostrando, no a la realidad, al modelo, al modelo matemático. Y entonces me dice que en esa condición, que sería una condición máxima, tendría un consumo del 93, perdón, de 63.959. Cuando voy y miro el modelo de consumo establecido, pues no hay ninguno que esté superando esa condición. Eso termina dándole cierta validez al proceso matemático que se hizo para la estimación del consumo. Ahora, esa información asociada con producción y vista en línea base, ¿lo ratifica o no lo ratifica? Les hablaba de la razón de cambio nominal. ¿Cómo se obtiene la razón de cambio nominal? Relaciono la capacidad eléctrica de la planta. La capacidad eléctrica de la planta, estos 402.81 kilovatios. El 82, esa capacidad es 82.7% por 402.81 por 0.827% y lo divido por lo que preveo, porque esa es la energía que voy a utilizar para procesar estos 2.378 toneladas y lo divido por 2.378 toneladas y me da una razón de cambio nominal que sería de 140.085 de acuerdo a la calculadora o de 040.092 de acuerdo al procesador de Excel o al procesador matemático del computador. ¿Ve? ¿Qué significa esto? La relación entre la energía que voy a utilizar y lo que quiero procesar. ¿Y por qué es interesante ese valor? Porque ese valor, cuando usted lo establece y encuentra la variabilidad operativa, puede validar y reconocer si esta información es buena o es mala. Se puede dar cuenta que esta pendiente de 88.025 tiene una correlación o no con la razón de cambio nominal, con la energía. Si esta pendiente fuera de 240, no fuera posible, porque los equipos y la forma en que usted quiere que procese, la cantidad que quiere procesar, no tendría esa representación aquí. ¿Tiene sentido de que sea un valor menor que esta razón de cambio nominal? Claro, porque esta razón de cambio nominal tiene una ecuación de la recta, es un punto, cuando lo pongo en esto es un punto y que tiene origen en el
si saco la ecuación de la recta, tiene origen tiene un cruce por cero. Es un modelo ideal. Esa sería la razón de cambio del consumo versus la producción de forma ideal. ¿No? Pero mire lo interesante de la información y de la interpretación de la información. Cuando usted relaciona el consumo promedio con la producción promedio, mire lo que le da. Mire. Lo que quiere decir que esto tiene sentido. Ahora, desde mi punto de vista, ¿para qué tuvo sentido? Pues este caso se le dio sentido al encontrar una variabilidad en producción, en consumo, perdón. Esa variabilidad en consumo es la relación que existe de cada uno de los meses en función del valor promedio. Eso me permite establecer la desviación que tuvo el consumo en función del promedio. Y lo altero por una condición operativa, por malas mañas en operación, por manipulación de los equipos, lo que quiera, por errores en la producción, lo que quiera. Y obtengo una producción, eso es lo que estoy obteniendo aquí. ¿Okay? Desde el punto de vista práctico, ¿para qué me sirve? Desde el punto de vista práctico, el empresario me da esta cifra. Por facturación obtengo esta cifra. O la obtengo a partir del modelo como lo planteé aquí. Puedo establecer la incertidumbre. Porque esto representa cómo se desvía el punto con relación a la ecuación de la recta. ¿Okay? Esa es la riqueza de la información, jóvenes. ¿Okay? Y usted está en el lugar perfecto que se llama universidad, no importa el nombre, pero es el lugar perfecto porque tiene contacto con experiencias vividas de sus profesores, que es lo que hace transmitirle. Si usted se conecta con esa información, si usted se conecta con el 50% de la información que se le proporciona y la hace suya, la convierte en un 75-80%. No la del profesor, suya, ya pasa a ser suya. Si usted viene a presencialidad remota o virtual, como lo quieran llamar, y solo se lleva el 20%, puede hacer suya esa información, máximo un 50% si le dedica tiempo a la interpretación. Esa es un poco la dinámica que se plantea en los entornos académicos. ¿Ven? Si usted toma un 10%, puede convertir eso con buena dedicación y buena interpretación en un 30% de información. Claro, estoy diciendo la relación que puede existir entre lo que recibe con lo que construye. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevará a construir? No se trata de que usted adopte la experiencia del profesor, se trata de que comprenda la información, la haga suya a su manera, con su base de información que usted tiene, porque no se trata de utilizar una información nueva simplemente sin tener el recurso es usted. Todo lo que ha aprendido hasta aquí, póngalo en función de esto, haga el ejercicio si quiere. A mí no me crea. Yo siempre lo invitaré a no creerme, porque esto no es, aquí no estamos haciendo dogma de fe. El conocimiento no se proporciona por dogma de fe, que es creencia. ¿Sí? Creo en lo que me dijo el profesor, valide la información. Excel le da la oportunidad de hacer la regresión, pero la matemática con la que se construyó las funciones de Excel para llegar ahí fueron las que le dieron esa alternativa. Esto no se trata de dudar de Excel. Eso se trata simplemente de poner en un entorno académico como el que estamos, que la base fundamental que usted adquirió en algún punto, que puede ser tan profunda como esta o no, le da validez a la información. A mí me sirve este dato porque entonces esto quiere decir que para procesar 312.82 toneladas, la energía por la ecuación de la recta debería ser
42.948. Por relación de la ecuación de la recta, tengo una energía que es superior a la que utilicé. Dígame entonces si no hay algo ahí en lo que hicimos en enero, si no hay algo en la producción que se hizo bien. Pues claro que se hizo bien porque mire que este dato, idealmente, de acuerdo al modelo matemático que obtengo, puedo perfectamente, a ver, para procesarlo la misma cantidad, utilizar una energía más, necesito más energía, pero utilicé menos. ¿Qué fue lo que hice ahí? Bien. Y así pudiera seguir avanzando, pero la pregunta también la puede voltear. ¿Eh? Para esta energía debió haber producido 312 y efectivamente el comparar la energía y la producción ideal, y aquí estoy hablando de energía y producción ideal porque estoy haciéndolo con base en la ecuación matemática, el modelo matemático que encontré en la ecuación de la recta. ¿Ven? Y cómo no validar la información, ¿ven? Para poder hacer este ejercicio. Ahora, la validación de esta información es que si yo cambio un parámetro, o sea, esto que hice aquí no era para dudar de Excel. Eso que hice aquí es que por si a mí se me ocurre cambiar en la base de la información un dato, por ejemplo, descubrí que hay un motor que trabaja a la mitad. Pues observe que la ventaja de tener una herramienta como Excel es que automáticamente le monta un nuevo modelo. Utilizar la expresión es para poder tener este valor dependiente que cambie con la relación de cambio de los datos para poder en tiempo real ver cuál es el comportamiento que tuvo, si fue eficiente o es ineficiente. Pero estos ya son pequeños detalles que obviamente yo le muestro porque me interesa que usted se enganche con la información, no para que trabaje en el tema de gestión energética, sino para que usted haga su aporte desde el punto de vista de ingeniería industrial hacia la gestión energética o hacia la gestión. Esto lo enriquece a usted desde cualquier punto de vista o la enriquece. ¿Ve? Bien, jóvenes, entonces tenemos alrededor de un par de minutos. Podemos resolver cualquier inquietud, duda o comentario. Los puedo seccionar y pueden empezar a hacer el montaje para obtener la primera herramienta. Retomaríamos el viernes, o sea, los envíos de trabajo retomaríamos el viernes continuando con el resto de herramientas. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Si no, los envío a trabajo en sección por lo menos un par de minutos que quedan antes de terminar la sección. Ustedes me dirán, jóvenes. Ok. Bien, jóvenes, no sé si tengan algún tipo de preguntas que podamos precisar o si no retomaríamos el próximo viernes con trabajo de nuevas herramientas. Eso quiere decir que deberán llegar con la información de línea base establecida. Y trabajaríamos sobre nuevas herramientas que complementan la información para que puedan hacer el análisis del quinto informe. ¿Alguna pregunta, jóvenes?